Historia de bien servida. La República Romana. Cuando en el año 205 a.C. Escipión se marcha, el Senado romano confiere el poder en la península a 2 procónsules, lo que significa la división de la misma en 2 partes, y que años después llegaría a ser la situación legal: la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior. Nuestro pueblo perteneció desde el primer momento a la Citerior, cuya cabeza era Tarragona, y que le daría nombre llamándose Tarraconensis. Pero queda el pueblo a escasa distancia de la Ulterior, formando probablemente límite con la misma y estando por lo tanto en tierra de nadie, pero que con el ansia de recaudar tributos se convierte en tierra de todos. La región se subleva, pero Roma vence y se venga doblando los tributos y desarmando a sus habitantes. Entre los años 200 y 197 a.C. no sucede nada notable, sino es la gran cantidad de oro y plata requisadas para Roma por los procónsules. En la sublevación del 197 intervienen varios caudillos, entre otros el de Cástulo y el de otras 17 poblaciones, y dada la proximidad y los intereses comunes, también nuestro pueblo vuelve a estar en guerra, esta vez contra Roma. La sublevación comienza en el oriente andaluz y se extiende rápidamente. Roma envía entonces a la región al cónsul Marco Porcio Catón, que consigue que todas las ciudades del sur demuelan sus murallas, orden que no creemos que afectara a nuestro pueblo, pues no se aprecia ninguna solución de continuidad en su habitación. Cansados los romanos de tantas molestias, se deciden a llevar a cabo una amplia ofensiva destinada a someter de nuevo al territorio comprendido entre Sierra Morena y el río Tajo. Y el año 185 a.C., la zona comprendida entre el Guadiana y el Guadalquivir. Particularmente en nuestra tierra se enfrentan los 2 ejércitos, pero sin decidir nada. La concentración de la propiedad en estos años obligaba a las gentes humildes a dedicarse al bandolerismo, y nuestras tierras eran constantemente saqueadas, a pesar de la resistencia de sus habitantes, por pequeños grupos hambrientos, concediéndose entonces a algunas ciudades el derecho a acuñar moneda, derecho que más bien era una obligación para facilitar la recaudación de impuestos. Pero se sabe poco de esta época, ya que nuestra historia es la de Roma. Pero lo poco que sabemos es que los pretores fueron batiendo marcas en cuanto a la rapidez de enriquecerse a costa de los naturales, y que las protestas no servían de nada, siendo también en esta época cuando se van fundando colonias con el fin de asimilar a Iberia definitivamente a la cultura romana. Desde el 155 al 133 a.C., Roma consigue el dominio total de la península. El 155 los lusitanos caen sobre el valle del Guadalquivir y cruzan hasta el Mediterráneo, pasando por nuestras tierras. Roma envía inmediatamente a 2 cónsules para controlar la situación. Tras muchas peripecias, los sublevados en los distintos puntos se refugiaron en Numancia. Poco después aparece Viriato. A propósito de este nombre diremos que deriva de la palabra celta viria, que significa collar. Su primera hazaña la realizó en la cercana serranía de Ronda,
donde venció a 10.000 romanos. Los éxitos de Viriato se suceden con rapidez, por lo que se envía a España a Escipión Emiliano, el cual derrota a Viriato y fija su cuartel general en Bailén. Y henos aquí, otra vez, envueltos en una guerra de independencia en la que tan pronto estamos en las manos de Viriato como en las de Roma. Y nuestro pueblo, con toda probabilidad, sufre castigo por haber sido adicto al caudillo lusitano. Mas este firma la paz con Roma a cambio de ser reconocido como rey. Pero Roma poco después rompe el tratado y persigue a Viriato. Cuando este hombre, que en sus campañas debió pasar al menos en 2 ocasiones por Turruchel, fue asesinado, la resistencia se desmoronó. En el 133 a.C., Numancia se rinde y es totalmente destruida. Durante este tiempo corrió abundantemente la moneda, y como nuestro término estaba en el paso de Levante, Andalucía y Extremadura, los soldados podían descansar, así como los mercaderes, en un lugar como este, con abundante agua y fruta en verano, de forma que la moneda circulaba con fluidez. De estos años y de los que siguen, se han encontrado monedas romanas e iberorromanas. Comienza entonces una época en la que, a pesar de los impuestos, reina en nuestra tierra una relativa tranquilidad, ya que dominadas las revueltas del sur, los conflictos se trasladaron a Roma. Por otra parte, el contacto continuo con la civilización más poderosa del momento va culturizando al sector preponderante de la población, que poco a poco va asumiendo la cultura romana como propia y va olvidando las tradiciones íberas. El vehículo principal son los soldados indígenas que militan en las legiones romanas, y dicho sea de paso, aportan también algún elemento al uniforme romano. No se trata de un proceso súbito, es un proceso de años y que evolucionará al compás de la propia Roma. Pero la influencia romana se deja sentir. Al no haber guerras, las poblaciones se acercan al llano y a la prosperidad de los caminos ya muy frecuentados. Y en Turruchel, junto al río, surge en el lugar en el que debió existir un pequeño núcleo familiar ibérico, un pequeño poblado reforzado, romanizado, que probablemente sirvió como posada tras una jornada de camino. Y este poblado ibero-romano debe comenzar a existir como tal en el siglo I a.C. Pero no será hasta mucho después cuando adquirirá importancia, como lo atestiguan algunos hallazgos monetarios que comentaremos más adelante. También es por esta época cuando comenzará a crecer un pequeño núcleo familiar que venía habitando algún refugio en San Blas, y que también comentaremos más adelante. Es pues en esta época próspera en la que la población, al no ser diezmada por las guerras internas, se va afianzando y creciendo. Entonces se construye la fortaleza próxima a Turruchel y se amplía su perímetro, sin duda con el fin de dar cobijo a la creciente población, así como a los mercaderes que encuentran en ella el medio para introducir sus mercancías en la zona de la sierra. Pues es de suponer que sus habitantes bajarían aquí a hacer sus intercambios.
pero que ya algunas familias habían inclinado hacia el lujo romano y precisaban, para mantener su prestigio, de los artículos importados. En el desplazamiento del actual pueblo, la población debía de mantenerse estable en un número de habitantes reducido, pues si bien desde el Padrón a Bayonas y otros puntos las gentes fueron bajando, también desde la aldea sus habitantes tenían a bajar hacia Turchel. Una serie de casas se construyeron desde lo que se conoce como Áltico del Tesoro, hasta cerca de la fortaleza, con sus campos de cultivo, anejos, para aprovechar las aguas de pequeño río. Estas casas estuvieron habitadas hasta mucho después. El camino que comunicaba con la actual Siles no era ajeno al tránsito, si bien a escala local, como parecen indicar algunos pequeños trozos de bronce del siglo III a.C., hallados casualmente en el dicho camino. De los años que siguen poco se puede decir, si no es que se consolida la población en las proximidades de la antigua fortaleza, y el dinero corre con generosidad, según puede decir, de las piezas halladas, que indica un próspero comercio y una romanización muy acentuada. Las luchas político-sociales, o más bien familiares, de Roma, tienen entonces sus ecos en España, pero no creemos que afectasen demasiado a nuestra tierra, que por el contrario se benefició con los contactos de formación de una élite cultural entre los propios nativos, y el prestigio de Roma se fue consolidando como algo indiscutible. En estos años va tomando fuerza la figura de César en España, como vencedor de los refugiados que con anterioridad se habían sublevado, y es en el 45 a.C. cuando la República Romana, que ya había demostrado su ineficacia para gobernar tan amplios territorios, deja paso a César, que con el título de Imperator, en realidad dictador perpetuo, reúne en sus manos todos los poderes sin abolir la antigua organización, y de esta forma sujeta a la voluntad al Senado y asume todas las magistraturas. Incluso se le ofrecen honores divinos. Al ser el César asesinado, su hijo adoptivo y sobrino Octavio, a partir del 29 a.C., va asumiendo otra vez todas las magistraturas y hará que la república se convierta en imperio. También en bien servida aparece alguna moneda de esta época, en la que indica la continuidad en la población del lugar. En cuanto a religión, no es nuestro pueblo una excepción, y así como con anterioridad tenemos en el León una muestra de los cultos orientales, en esta época ya han evolucionado estos cultos, pero continúan siendo las bases de la vida interior de nuestros antepasados. Al respecto, don José María Blázquez nos habla de sacrificios humanos y el culto a la naturaleza representada en los árboles y en nuestra región, el culto al toro, el cual se ve representado en las monedas del sur. Aquí termina este capítulo de la República Romana. En el siguiente hablaremos del Imperio Romano.